Bienvenidos a EBTV, hoy 20 de mayo del 2026 en este espacio, elgocho.com. Y hoy toda Hispanoamérica tiene que estar en un regocijo absoluto. Todos los hispanos decentes tenemos que celebrar. Hay dos noticias claves. La más importante es que hoy el Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal de Miami le presentó cargos por volarse a los pilotos de Hermanos al Rescate a este infeliz basura de Raúl Castro. Sí, el único descendiente del barbudo Fidel. A ese infeliz gusano le presentaron cargos con 94 años, pero no importa. Algún día tenía que llegarle la justicia, no podían irse lisos. Aquel rata se fue a dormir y no le pasó nada, pero este viejo infeliz, así tenga Alzheimer, tiene que sentir la espada de la justicia que caerá sobre él. Y además sobre los pilotos de MiG, que fueron los infelices que derribaron a estos aviones sin ningún tipo de armas y que solo lo único querían era ayudar en el proceso de fuga de cubanos que querían salir de ese infierno. Y estos tipos, luego de muchos años, porque ese evento sucedió en 1996, este infeliz Batracio pasó liso, porque la comunidad internacional pasó agachado, se hicieron los bobos y nadie decía nada. Hasta que llegó el presidente Trump y el secretario Rubio y Todd Blanche y dijeron, the buck stops here, dicen en Estados Unidos, el cuento se para aquí y les vamos a trancar el juego. Y eso para Hispanoamérica, para los hermanos cubanos y para los venezolanos que hemos sido víctimas de esta rata, porque en Venezuela en 27 años de castrochavismo es por el mandato de esta pecueca. Así que le pongan los ganchos a este infeliz Batracio, nosotros los venezolanos tenemos que celebrar. Y eso hay que abrir todas las botellas de ron que hagan falta para bebernos un Cuba libre en nombre del pueblo cubano y en nombre de acabar con el legado de estas basuras. Pero el tema no terminó allí, en que le presentaran cargos a este bicho. Es que en el evento en la Torre de la Libertad en Miami se presentaron primero el ministro de Justicia, después el senador Rick Scott, que es el gran paladín por la lucha de la libertad en Hispanoamérica y en el caso particular venezolano. También estaba la senadora Ashley Moody, que va para elección ahora en noviembre. Estaba el candidato a gobernador, el señor Byron Donaldson. Estaban los diputados del sur de la Florida, María Elvira Salazar y el señor Carlos Jiménez. Mario Díaz Balar no pudo estar porque estaba en una comisión en el Congreso en los Estados Unidos, pero todo el grupo que ha girado alrededor de la libertad de Cuba y de la libertad venezolana estaba allí. Pero además, no podemos dejar pasar que hoy, 20 de mayo, es el día de la independencia de Cuba, cuando terminan el mandato español. Y, por cierto, el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, agarra y les publica un tuit en español clarísimo y les deja el clavo en el ataúd a Emere, plin, 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 para no dejarlo pasar. Porque una cosa es que este viejo anciano rata de 96 años que cree que se va a ir liso, se la van a dejar pasar. Y otra cosa es que el secretario Rubio dijo, el villano del pueblo cubano es Gaesa, que es la corporación que maneja los negocios del gobierno, que no está anclada en el gobierno per se, que no participa en el presupuesto del Estado cubano, pero son los tipos que se roban más de la mitad de todos los ingresos cubanos para que la élite militar, policial, los esbirros y la Casa Real Castro, la Casa Real de La Habana, vivan como príncipes. El secretario Rubio dijo claramente, es que Gaesa tiene más
de 18 billones de dólares que sepamos en los Estados Unidos, sin contar lo que puedan tener entre testaferros y otros muñequitos. Pero dijo el secretario Rubio que el responsable de la desgracia cubana son estos esbirros que agarran y compran el combustible que haga falta para mover sus carros, que compran el gasoil que hacen falta para tener planta en sus casas, que tienen los mejores alimentos, los medicamentos más adecuados, que gozan de todo y se dan la vida como si fueran príncipes saudíes en una isla que lo único que vive es tristemente del jineteo de sus ciudadanos y vive de mendrugos y viven de las remesas que vienen del extranjero, pero que no producen nada, y en todas esas instancias de los ingresos del país, estos bandidos de Gaesa, mire, le pasan el serrucho a la gente y además son los que pagan a los esbirros que quieren para que maltraten y tengan un aparato de inteligencia sapeando en todas partes del mundo a aquellos que osen opinar contrario de estos basuras. Así que el señor Marco Rubio lo dijo claro. Ya le hicimos una oferta al gobierno cubano de 100 millones de dólares en medicamentos y alimentos, pero van a ser manejados por organizaciones católicas, porque del régimen nadie se fía. De estos comunistas no le puedes dar la plata para que paguen porque se cogen los cobres. Así que hoy, insisto, los venezolanos tenemos que celebrar, porque no es solo que hubo 30 y pico de peluches que se cargaron en el acto de magia del 3 de enero, es que hoy le están diciendo de paso al papá del juego cubano, que es el malandro Vladimir, porque esto es bien importante. Hoy Vladimir el ruso hace su visita número 40 a China, a la China de Xi Jinping. ¿Y qué sucede? Que en esa visita Xi le dijo la nota lapidaria, le dijo: Vlad, hermano, ustedes creían que Cuba era el Taiwán de la Unión Soviética. Sí, pero eso fue hasta la semana pasada, porque después de que el Catire estuvo aquí me dijo en secreto: dile a Vlad que pelaron con Cuba. Por lo pronto vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.